supuesto, porque todo el mundo, a no dudar, conoce, ha escuchado alguna vez en su vida sobre el tema del Triángulo de las Bermudas. Sí. Es un sector bastante amplio en territorio marítimo que generalmente se encuentra frente a las costas de Florida y donde han desaparecido aviones, barcos. Pero atención, el Triángulo de las Bermudas, escúchame bien, no es nada en términos de desapariciones de embarcaciones y aviones en relación al Triángulo del Dragón. ¿Qué es eso? Charles Berlitz, el mismo hombre que escribió en los años 70 sobre el Triángulo de las Bermudas, hizo un profundo estudio respecto a este lugar en los mares de Asia. Atención, amigos míos, ¿dónde queda? ¿Cómo funciona? ¿Y qué ha hecho? ¿Y por qué es más peligroso que el de las Bermudas? El Triángulo del Dragón. Atención. These are the coordinates of the center of one of the most mysterious triangle regions on Earth. For centuries, this area has hosted some of the most bizarre disappearances of ships, airplanes, and loss of life anywhere on the planet. The Dragon's Triangle is a large area of water off the east coast of Japan, bounded by Japan and Guam, in the Philippine Sea, in which navigators and ships have reported for thousands of years loss of ships, loss of compass readings, and strange objects flying out of the water. Curiously, its counterpoint in the Atlantic, the infamous Bermuda Triangle, lies directly across the globe, along the 35-degree latitude line. Both areas are believed to contain some of the world's deepest waters, much of which remains unexplored to this day. Atención, amigos míos, Bill Burns, escritor e investigador del fenómeno OVNI, que tiene por supuesto una gran cantidad de programas televisivos respecto a este tema, afirma él, aquí han sucedido las más masivas desapariciones de barcos y aviones como en ningún otro lugar del planeta. A ver, esto duplica, quintuplica las desapariciones que suceden en el Triángulo de las Bermudas. Además, dice él, de reportarse objetos voladores saliendo del agua, o OVNIs. Claro. El Triángulo del Dragón está ubicado, aquí viene lo increíble, en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas. Pareciera que estuviese calcado. Claro. De hecho, hay algunos investigadores que afirman que todos los planetas conocidos, hasta donde se ha podido llegar a investigar, en ese mismo sector, que es como por ejemplo donde está la mancha de Júpiter, se da una anomalía magnética. Como pueden ver, estamos siendo una especie de paralelo y es casi como una copia especular. Es un espejo. Claro. Es lo mismo, funciona con los mismos vértices, obviamente con otra inclinación, pero en un sector un poquito más pequeño en el de Asia del Dragón, pero con mayor cantidad de desapariciones. Y más allá de que estén en el mismo paralelo, ¿hay algún tipo de conexión? ¿Hay alguna, no sé, que funcione como un túnel, que los conecte en el fondo? Mira, fíjate que en términos submarinos no se ha podido determinar que haya algo físico que una estos dos sectores del planeta. Sin embargo, es una coincidencia que en el mapeo y en las líneas meridionales que ha hecho el hombre se encuentra obviamente prácticamente a la misma altura si lo desplegamos como podemos ver en un mapa mundi. Ahora, atención, dígame, Maquita. No, que porque este no es tan conocido como el de las Bermudas, que uno normalmente escucha más. Es bastante curioso, yo creo que tiene que ver porque la primera gran desaparición del Triángulo de las Bermudas tuvo que ver con una flota de aviones militares. Es por eso que hubo un despliegue de investigación mucho más importante y de ahí la gente comenzó a hacer una serie de sucesos y coincidencias. Y dijeron, wow, en este sector ocurre esto constantemente. De hecho, antiguamente cuando uno viajaba en avión a Miami, cuando pasaba por ahí, el piloto decía, oye, estamos pasando el Triángulo de las Bermudas y después se prohibió decir eso, pues la gente se asustaba un montón. Absolutamente. Ahora hay que entender que esto no pasa siempre. Estoy hablando de las Bermudas porque los vuelos comerciales pasan por ese sector constantemente. Pero las desapariciones nunca han podido ser explicadas, vale decir, nunca han llegado a encontrar los restos ni de los barcos que están transmitiendo y dicen, oye, tenemos una anomalía, se corta la comunicación y no se vuelven a ver nunca más. Y los aviones entonces también, aviones y barcos. Aviones y barcos. Y Salfate, ¿será que gente que también quiere investigar también desaparece? Así como... Hasta ahora ningún investigador... Nadie ha podido... Sí, como... pero fíjate que curiosamente ningún investigador ha desaparecido. Simplemente aquellas personas que sin saber cuándo ni cómo, pareciera que se activa algo. Ese algo, ¿qué es? Algunos hablan de un túnel espacio-temporal, como una bifurcación, un doblez en la estructura del espacio-tiempo que parece mandar a otras personas a otro sitio, casi a un mundo paralelo, dicen algunos. Esto es una de esas teorías. Atención. The Dragon's Triangle in the Pacific, just off Japan, is believed to play havoc with the so-called time-space continuum of planet Earth. This unexplained phenomenon reportedly causes ships and airplanes to be forced off course by miles and miles, and for clocks to suddenly change time, all in an instant. In the late 1950s,
American television and radio personality Arthur Godfrey, an accomplished pilot in his own right, reportedly experiences a frightening occurrence in the Dragon's Triangle, one that nearly cost him his life. Was piloting a twin-engine craft over the Dragon's Triangle. He saw a USO. The instruments on his plane went dead. He was low on fuel. He had to navigate by the sun because his compass was out. When his instruments came back on and he was able to get over land again, he found out the same exact thing that he had experienced missing time during the period. However, Godfrey would later report that he inexplicably lost a half hour. His clocks literally rolled backwards. Ahí está obviamente el investigador del fenómeno OVNI, Masanobu Miyoshi. Obviamente dice él que aquí se desajusta el continuo espacio-tiempo. Los barcos y aviones pierden su curso, vale decir, se alteran los sistemas de navegación, que es muy parecido que cuando se acercan a un polo magnético, o también, como se ha descrito, cuando empieza a fallar la radio, por ejemplo, previo a una abducción cuando una persona está manejando un automóvil en la carretera. Pues bien, su curso y los relojes cambian de hora. Las personalidad de la televisión, Arthur Godfrey, asegura que vio un objeto sumergible no identificado. Su vuelo posteriormente retrocedió media hora en el tiempo. Esto es notable. Atención, acá hay algo muy loco. ¿Por qué la primera vez se lanzó esta teoría de que estas cosas pueden ser como una especie de portales involuntarios que quizás todos los planetas lo tienen? Porque en al menos 2 oportunidades, cuando iba un padre y un hijo, este es el caso que más recuerdo, en un avión, y dicen, ¿sabéis qué? Parece que nos perdimos. Y logran comunicarse 5 minutos con la torre de control cuando sus sistemas métricos, ¿cierto?, de navegación están completamente vueltos locos. Entonces le dicen, ok, los vamos a guiar, ¿dónde están? Y empiezan a mirar hacia abajo y empiezan a describir algo que no se parece en nada a ningún paisaje de miles de kilómetros a la redonda. Empiezan a describir algo que parecía, decían que habían como pantanos, decían que se veían animales extraños que no podían identificar. Entonces de ahí obviamente quedó conciliado, porque esa grabación quedó grabada. Entonces pareciera que claramente estaban en otro sitio. De repente el mar se cambia de color y comienzan a ver trozos, muñones de tierra donde habían animales como pastando muy raros que no lograron identificar. Entonces dicen, parece que salieron hacia otro lado, entonces. Es un portal y no sabemos en el fondo si ellos o se hundían o se teletransportaban o subían. Absolutamente, No porque se sabe bien. Claro, porque lo último que tú escuchas es obviamente el diálogo con la torre de control, que describen en algunos casos un paisaje completamente anómalo. Se corta la comunicación y nunca vuelven a encontrar resto alguno de embarcación o de estos aviones. Mucha atención, amigos míos, porque yo les mostraba este libro que fue posterior al bestseller que la rompió justo por aquel entonces cuando se escribían algunos estudios como ¿Fue Jehová un cosmonauta?, El retorno de los brujos, estaba El secreto de las pirámides de Giza y estaba El triángulo de las Bermudas. Posteriormente, el mismo autor, Charles Berlitz, escribió esto sobre el triángulo del dragón, amigos míos. Esto fue en el año 1989, en donde obviamente, además de las desapariciones, hay una gran cantidad de objetos anómalos en el cielo, como ovnis y también osnis, vale decir, saliendo de las profundidades oceánicas. Mucha atención, amigo mío, porque parte del extracto que aparece en este libro, señor director, lo podemos ver desde más o menos así. La causa más común, dice Charles Berlitz, de los mortíferos eventos de esta zona son los ovnis y su contraparte submarina, los osnis, o sea, objetos submarinos no identificados. Vale. Un gran número de embarcaciones que han desaparecido en el Triángulo del Dragón han sido hundidas por ovnis. Aquí viene otra cosa complicada, en donde esta vez se habla, previo a estas fuerzas magnéticas que parecen hundir barcos y aviones, que de alguna manera dicen, oye, se vienen estas naves que un poco nos acorralan. Entonces se han visto como ovnis y ovnis confrontacionalmente atacando a estas aeronaves o a estos barcos que pueden ser tanto de pasajeros como petrolíferos o de cualquier naturaleza. No discriminan en realidad. ¿Por qué aseguran que son los ovnis los que efectivamente hacen desaparecer? Porque en una gran mayoría de los casos de parte de estas embarcaciones que desaparecieron, hay reportes previos en la comunicación que dicen, oye, estamos en tal situación, vimos un objeto que salió del agua, lo quiero reportar. Llegando a la casa. Nunca llegan a la casa. Entonces aparece eso. Mucha atención, amigos míos. Hablemos un poco. Vamos a materia respecto a los avistamientos ovni y osni que se han dado en el Triángulo del Dragón. Aún más peligroso y más potente que el Triángulo de las Bermudas. Atención. Of all the anomalies in the Dragon's Triangle, none are more mysterious than the vast number of sightings of UFOs.
There was a report in the Japan Sea by a fishing boat. The fishermen reported seeing a huge UFO flying back and forth and lights in the ocean. Throughout the 20th century, eyewitness reports of UFO sightings in the Dragon's Triangle began to swell. From verbal reports from fishermen to official reports, the Russian research vessel Vladimir Volbirov moved slowly south through the Dragon's Triangle, around Japan, heading toward Okinawa. Just after midnight, suddenly and without warning, a cylindrical metallic UFO-like object is seen to rise slowly from the sea, hover, then dart away into the sky. The object's ability to hover has caused experts like Ajaja to believe that the craft was not man-made. To this day, the event remains a mystery. De hecho, Junichiro Kato, que es ni más ni menos que el presidente de la agrupación de investigación OVNI más importante del Japón, dice: se han reportado innumerables avistamientos. Voy a ponerle un número. Innumerables se refiere a cientos por año. Cientos, imagínate. Y OVNIs, por supuesto, también en el Triángulo del Dragón. Uno de los casos más famosos es el del buque ruso Vladimir Volbirov, cuyos tripulantes tuvieron un encuentro cercano con un OVNI que salió lentamente del agua, sobrevoló y se dirigió al cielo. Afortunadamente ellos pudieron contarlo, ya que no hubo un incidente de desaparición en ese caso. Pero todos los detalles de todos los incidentes, por supuesto, usted los puede reencontrar en uno de los grandes bestsellers de fines de los 80, considerado y llamado precisamente El Triángulo del Dragón. Tema que hoy día hemos profundizado. Tremendo, maestro. ¿De qué vamos a hablar